Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Estación Central. Los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida. Así también los invito para que se queden con nosotros durante esta hora, ya que en la semana nuestro tema es hablar acerca de las candidaturas independientes. ¿Usted qué opina, qué sabe de las candidaturas independientes, en específico en el estado de Jalisco? Le comento, de 15 ciudadanos que tenían la intención de ser reconocidos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como candidatos independientes, al día del cierre de la fecha 2 de marzo, solamente 9 ciudadanos acudieron a presentar las firmas necesarias como lo marca la ley. A partir de aquí, los candidatos, tanto independientes como de partidos políticos, entran en una veda electoral y el IEPC tendrá un mes para definir, para checar las firmas, las copias de las credenciales de elector, en el caso de los candidatos independientes, para checar quiénes avalan y quiénes le pueden dar, a quiénes podrán tener el registro ya como candidatos independientes. 3030-5307, nuestra línea de contacto, esperamos su comunicación. ¿Usted qué opina? ¿Qué sabe de las candidaturas independientes, en concreto de los candidatos independientes? Recuerde, 9 se presentaron como precandidatos para poder reunir o poder tener el aval del registro. Esperamos su comunicación. Los miércoles están con nosotros los jóvenes, así que esta tarde saludo con mucho gusto en esta mesa a Susana Ochoa. Ella es integrante de Wikipolítica y esta tarde es invitada de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Susana, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Gracias. También saludamos con mucho gusto a Omar Mendoza. Omar es integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios. Buenas tardes, Omar, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Gracias también, saludamos con mucho gusto a David Cortés. David es integrante de Altavoz. ¿Cómo estás? David Camacho. ¿Y por qué te cambia el nombre? No. Pues porque aquí... Sí, dice Garcés, okay. De hecho. Ah, dice Garcés. Sí. Bueno, David Camacho, perdón, David, bienvenido. Muchas gracias, Begoña. Gracias a ti. Pues. También saludamos con mucho gusto a Francisco Salas, miembro de la Asamblea Estudiantil de la Universidad de Guadalajara. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación una vez más. Gracias. Bueno, pues bienvenidos todos. Lo primero para conocernos, para ir definiendo la idea de cada quien acerca de las candidaturas independientes. Una palabra que cada uno me pueda decir para definir candidaturas independientes. Susana, ¿cómo? Grieta. Grieta. ¿Por qué eliges la palabra grieta? Yo creo que las candidaturas independientes pueden ser un experimento interesante como para comenzar a abrir espacios ciudadanos donde no los hay. Entonces nosotros lo vemos mucho como una metáfora que es la partidocracia, que es un muro que nadie puede traspasar ahorita, no se nos deja a los ciudadanos. Creemos que la candidatura independiente puede ser una de esas grietas, no completamente abrir ese muro, pero puede ser algo interesante. Muy bien, gracias Susana. ¿Qué nos dices, Omar? Participación. Creo que la ciudadanía como tal estamos ansiosos de poder participar y bien este sistema de partidos está como muy cerrado, muy renuente a la participación de la ciudadanía como tal. Entonces creo que esta es una oportunidad que está en experimento, que es la primera vez aquí en Jalisco que se desarrolla, entonces es como esa oportunidad de participar de manera concreta y con incidencia en la ciudadanía. Muchas gracias, Omar. David Camacho, ¿cómo defines tú este concepto de candidaturas independientes? Yo la definiría con la palabra simulación. ¿Por qué? Por parte del sistema político actual que tenemos en el país. Creo que es un acto más de los ya bastantes que han hecho por simular una democracia que en realidad no existe. Es un acto de simulación para darle una válvula de escape a la sociedad y que digan, ay, ahora sí podemos, mediante la personalidad de las candidaturas independientes, podemos hacer valer nuestro derecho constitucional de votar y ser votados. Pero en realidad la legislación tal cual como se plantea para este tipo de personalidades no brinda las oportunidades de equidad electoral ni de democratización que debería de existir en este tipo de legislaciones. Por eso creo que es un acto más de simulación. Muy bien, muchas gracias, David. ¿Qué nos dice Francisco Salas? A mí me parece que las palabras serían excusa perfecta. ¿Excusa perfecta de quién? Del sistema mismo, ¿no? Del Estado, para poder decir, bueno, ahí tenemos procesos electorales, se quejan de los partidos, pero está la vía abierta, ¿no? Obviamente bajo nuestras reglas, bajo nuestras formas, bajo nuestra manera de trabajar la política, pero está abierto el escenario.
Entonces, sin lugar a dudas, va a haber personas que entren en el juego, que validen este juego y que, sin embargo, a final de cuentas, nada se pueda cambiar por la manera en la que están estructuradas estas reglas. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, tenemos dos puntos de vista, podemos englobarlo así, ¿no? Nos dice Susana, es una grieta que se va abriendo, puede no ser la única, pero es una grieta, es una posibilidad. Nos dice Omar Mendoza, es una participación. ¿Esta participación podrá abrir esta grieta? Sin embargo, David y Francisco Salas nos dicen, pues es una excusa perfecta, es una simulación. ¿Qué opinan ustedes, quienes dicen, pues es una oportunidad, es una grieta para participar, ante lo que opinan David y Francisco? Y ahorita también nos dicen ustedes, ¿no? La verdad, a mí me supersona lo que dicen ellos. Creo que el campo no está parejo. Creo que sí fue como un parche que nos dieron a quienes, bueno, trataron de impulsar en el 2012 una reforma política pues severa. Creo que es un parche, pero creo que se logró porque la sociedad civil se organizó. Entonces creo que es una figura que se le tiene que tener el beneficio de la duda, al menos, bueno, yo desde lo que yo he participado como en las candidaturas independientes, son muchas trabas, es muy difícil, o sea, creo que no te piden el 2% del electorado cuando los partidos les piden el 0.26, o sea, para empezar ahí no está parejo. Por eso digo que es una grieta, no van a ser las únicas. Nosotros también, bueno, desde Wikipolítica nosotros pensamos que se necesitan hacer reformas estructurales muy, muy severas. Nosotros decidimos participar, sabemos que las instituciones están muy caducas, no funcionan claramente, pero bueno, son las que tenemos y nosotros pues decidimos evidenciar esta figura, a ver qué alcances puede tener y pues tratar de mejorarla para los siguientes procesos, no que se quede ahorita en el 2015. Omar. Bueno, coincido también con la parte de este camino dispar, ¿no? Con un camino muy fácil, muy andado, desde que un partido tiene una estructura que el candidato independiente se tiene que forjar, ¿no? Te vas a la siguiente etapa del financiamiento y también es abismal, ¿no? El apoyo que puede recibir un candidato independiente a lo que puede recibir un partido y si quieres participar a la par es muy difícil. Sí, cierto, es esa parte del sistema hecho de partidos, ¿no? Pues quien hace la ley hace la trampa, por decirlo de alguna manera, pero también está esa oportunidad que se puede tomar o no se puede tomar, y creo yo que tan se pueden hacer cosas desde una periferia como se pueden hacer cosas dentro de las estructuras, ¿no? Se pueden complementar y puede la ciudadanía potencializar más esta forma de trabajo, sí se puede, pero sin olvidarse que hay desventaja para los candidatos independientes, pero sin olvidarse que es una opción para participar. Muchas gracias, Omar. ¿Qué opinan? Al principio de este programa yo decía, 15 son los que se habían manifestado con interés para ser candidatos, al final solamente 9 logran llegar con las firmas. De estos 9, pues vamos a ver cuántos lograron las firmas. Sin embargo, pues como todo proceso, cuando es algo nuevo, pues es a prueba y error, ¿no? ¿Cuántos creíamos que iban a llegar con las firmas? Llegan 9, de 15 llegan 9, 26, ¿no? Llegan 9. Entonces, esto es como una esperanza de que, pues, se puede mostrar que con ese 2% o con el poco presupuesto, pero finalmente ahí están estas candidaturas independientes, ¿no? Demostrando que al menos logran llegar al día del cierre y se presentan con las firmas. Ya veremos después cuántas firmas son las que están avaladas. ¿Qué opinan ustedes, David y Francisco? Pues yo creo que tendríamos que profundizar un poco y dejar detalladamente el dato de que esto no es algo novedoso en realidad en nuestra sociedad como pueblo mexicano. En realidad es un derecho recuperado, porque ya existían antes las candidaturas independientes hasta 1946, donde se prohíben por la ley electoral federal de ese tiempo. Entonces yo creo que ya deberíamos de conocer un poco nuestra historia para no repetir los mismos errores. Entonces yo creo que la personalidad jurídica que se le otorgan a los candidatos independientes actualmente, como ya lo han mencionado mis compañeros, está muy dispareja. Más allá de ejercer un derecho democrático de participar en unas elecciones, se convirtió totalmente en un juego de apariencias, en una manera de darle un respiro a un sistema político como el que vivimos actualmente, un sistema podrido y corrupto. Yo creo que esto lo hicieron ellos y lo podemos observar fácilmente solamente para darle una válvula de escape a la sociedad y hacer a un lado a todos los grandes disidentes y todos los que en realidad ponían su voz fuerte, que eran los grandes colectivos, las grandes asociaciones civiles, para poder tener una representación, si es que la podemos llamar así, en un sistema político como el que tenemos actualmente, ¿no?
Es lo que ellos trataron de hacer, es capitalizar ese tipo de expresiones que causaban problemas y causaban pues ruido a las autoridades, al Estado, y lo quisieron meter de tal manera que nos hicieran creer a todos nosotros que es algo democrático, que es un sistema demócrata, que quiere la superación y la participación ciudadana, cuando en realidad no es así, y todo lo que han hecho es obstaculizar. Bueno, lo único que hacen es obstaculizar estos procesos. Pero están juntando firmas y las están llevando. Sí, ¿no? pero es un primer paso. Ya dábamos el dato, ¿no? De la disparidad que hay cuando hay un partido que se quiere registrar y cuando hay una sola persona que se quiere candidatear independientemente por una sola elección. Sí, pero lo están haciendo. A mí es lo que yo rescato mucho eso y me llama mucho la atención. Por favor, Francisco, sí, antes de ir a corte. No te preocupes. A mí me gustaría poner un ejemplo, ¿no? En la Universidad de Guadalajara durante muchos años estaba siempre este debate entre las fuerzas independientes externas a la federación sobre si entrarle al juego político electoral que ya estaba planteado bajo las reglas de la FEU para que la FEU se conservara como la única fuerza de poder real al interior de la universidad, o irnos por un camino independiente. Y durante mucho tiempo varios compañeros intentaron optar por la vía de vamos a participar en el proceso político electoral, y lo que siempre me tocó ver en este pequeño microescenario, pero que es un reflejo de lo exterior, fue como las fuerzas independientes siempre perdían, y al perder con la derrota validaban el proceso electoral en la que la federación podía ahora sí decir holgadamente: nosotros dimos apertura a todas las fuerzas, participaron, perdieron, siempre ganamos nosotros, pero dejamos que todos participen. Entonces, socialmente me parece que eso es algo muy similar a eso, ¿no? Que participen. Sabemos de antemano que no van a ganar, no sabemos, pero que participen. Cuando vemos que el juego político se rige por cuestión económica primordialmente, sobre todo por el marketing político, vemos que las posibilidades reales de que un candidato independiente, a menos que sea un millonario con todos los recursos detrás de él, son prácticamente nulas. ¿De plano? Sí, ¿así, claro, Francisco? Sí. De plano. Bueno, pues tenemos 40 minutos para seguir hablando de las candidaturas independientes. 3030-5307, nuestra línea de contacto. Lo esperamos, están con nosotros en la mesa los jóvenes. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos en Estación Central, 5 de la tarde con 18 minutos. Estamos hablando de las candidaturas independientes. Esta tarde están con nosotros Susana Ochoa, integrante de Wikipolítica e invitada de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Ella define candidaturas independientes con la palabra grieta. También nos acompaña Omar Mendoza, él es integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios y él define candidaturas independientes con la palabra participación. David Camacho, integrante de Altavoz, que también nos acompaña esta tarde, define candidaturas independientes con la palabra simulación, y Francisco Salas, miembro de la Asamblea Estudiantil de la Universidad de Guadalajara, lo define como excusa perfecta. ¿Usted qué opina de las candidaturas independientes? Esperamos su comunicación. 3030-5307. Y antes de continuar con nuestro tema, quiero saludar con mucho gusto a los jóvenes que nos acompañan esta tarde aquí en el estudio de C7 Jalisco. Ellos nos visitan de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Están estudiando la carrera de Tecnologías de la Información o de Comunicación y de la Información, segundo cuatrimestre. Y saluden, chicos, ahí están, ¿cómo están? Ay, pero qué calladitos. Saludos para la gente de radio que nos sintoniza, aplausos, gritos, algo. ¿Están calladitos? Bueno, bien chiviados. Muy bien. Bueno, los invitamos de este lado de la mesa para... No se crean. No, bienvenidos, jóvenes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a C7 Jalisco. Esperamos que seguramente que se sientan como en su casa. Carlos López, que les está dando el tour, van a ver qué calidez y que conozcan. Esta es su casa, C7 Jalisco. Gracias por acompañarnos. Pues bien, regresamos. Candidaturas independientes. Un panorama, por un lado, nos decía Francisco Salas, oscuro, tétrico, intereses económicos. Bueno, yo no dije, tú dijiste tétrico, pero sí, oscuro, intereses económicos que no permitirán que los candidatos independientes lleguen a ocupar puestos de elección popular. Pero una pregunta, con todo este panorama, estos movimientos que se han dado dentro de esta primera etapa del proceso electoral, ¿qué consideran ustedes? Que las candidaturas independientes, con la experiencia que hemos tenido los candidatos, primero 26, luego 15, acaban 9, entregando las firmas, ¿se fortalecen o se debilita esta figura de la candidatura independiente? ¿Qué nos dicen? ¿Quién levanta la voz? ¿Quién dice yo? Susana Ochoa. Pues no sé, yo diría, pues comparado con qué, es la primera vez que las tenemos, o sea, ¿cómo comparas si son débiles o se fortalecieron? Porque no tenemos como precedentes, bueno, tal vez Cloutier en el 2012 Yo en general, bueno, es muy pronto porque por ejemplo en Jalisco no sabemos quiénes realmente vamos a obtener el registro. Yo creo que se han fortalecido en el sentido, a pesar, bueno,
pesar de la grimita que creo que ha deslegitimizado mucho. Yo leía una encuesta en El Informador que decía que el 50% de las personas no daría su firma. Creo que eso tiene que ver con el hartazgo y con pues este tipo de figuras que pues también tienen todo el derecho de participar. Yo creo que pues se ha fortalecido la esperanza tal vez un poco, bueno, desde lo que yo viví al tocar puertas 40 días, pero no sé, digo, habrá que ver. En el DF hay muchos que ya consiguieron el registro, también pues siento que esto va a ser un poco más de mediano plazo, ver cómo se hace una campaña con pocos recursos, cómo se hace una campaña con donaciones, claro. Y que obviamente no todas las campañas van a venir completamente legítimas. O al menos de la expectativa que se tenía de esta figura de candidaturas independientes. Yo creo que ¿Se fortalece, se debilitó? Sí, ¿Por qué, David? Completamente. Este tipo de estrategias que opta el sistema por meter, como el tipo de lagrimita, solamente han sido una mofa y ha sido un tipo de desacreditación de esta figura. Han dicho, ay, si se pueden postular personajes, un payaso, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos esperar de este tipo de candidaturas? Si se pueden postular personas que tienen antecedentes en el crimen organizado, otro tipo, solamente lo han hecho ellos para desvirtuar este tipo de personalidades. Pero esas personas también están en partidos, o sea, sí, gente que viene. Sí, o sea, es como. No son candidaturas independientes, ¿no? Digo, las postula un partido político. No, claramente, pero me refiero específicamente a este tipo de estrategias optadas por el sistema. Lo único que hacen es desacreditar, y yo creo que sí lo han hecho hasta cierto punto, porque muchísima de la población que decía, este tipo de figuras nos va a dar la oportunidad de incursionar un poco más allá en la política del país, lo único que ha generado ha sido hasta cierto punto desilusión. Decir, pues esto es a lo que llegamos, esto es lo máximo que damos. Que existen otros 7 candidatos, bueno, precandidatos que fueron a entregar las firmas. No solamente está el señor Cienfuegos, no solamente está Kumamoto, ¿no? Que de repente solamente están enfocados los reflectores o los medios. Tenemos otros 7 precandidatos que, bueno, pues, ¿cómo están actuando, no? Francisco Salas. A mí me preocupa mucho, más allá de si esto debilita o le da firmeza a la postura de los candidatos independientes. Yo siempre lo he visto como un arma de 2 filos, ¿no? Y en varios círculos lo hemos platicado. La cuestión de que por un lado podemos tener la presencia de un candidato sin un proyecto, y por el otro lado al mismo tiempo también el grave problema de tener a un candidato sin una base que realmente brinde un respaldo, ¿no? Que haya confianza respecto a un proyecto político que tú le ofreces a una población como tal. Creo que son 2 graves riesgos, y aquí es donde se amaña precisamente el sistema, en la parte de que quién sí puede participar sin tener un proyecto y sin tener bases, pues alguien que tenga el dinero para generar un proyecto express y para generar bases express a partir del mismo dinero. Entonces pudiera ser una herramienta muy bien utilizada, mucho mejor utilizada por la gente de arriba para los diferentes fines que pueda tener, desde hacerle sombra a un candidato de la oposición que vaya con las preferencias electorales arriba, hasta por el otro lado frenar los procesos populares, ¿no? Yo decía, o hablábamos, ¿no? Bueno, ¿qué otra forma, no? Si no es a través de los partidos, si no es a través de las candidaturas independientes, bueno, podemos ver hacia el sur y en otras partes del país hay proyectos autónomos, autogestivos, autónomos hacia la población, que están empezando a dar resultados, claro, a un nivel micro, pero que muestran que hay otras opciones, aparte de tenerse que meter al juego electoral bajo las reglas que ellos imponen. ¿Qué opinas, Omar? Pues yo creo que precisamente ahí está el desfase, ¿no? Cuando hablamos de otros proyectos son en cuestiones micro. Cuando hablamos de macroproyectos, difícilmente un proyecto micro se puede expandir con la misma calidad. Y en ese sentido sí es muy difícil tratar de hacer un proyecto que realmente englobe o que realmente tome a la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Una ciudad como Guadalajara, hacer alguna otra cosa con lo plural que es, con las personas que tienen algunos una ideología ya muy clara políticamente hablando, algunos que les pasa de noche la política como tal. Entonces tratar de hacer este tipo de englobes es muy difícil. Lo que sí, y en eso me queda claro, es desde los espacios micros, que ya lo decía Boaventura, es un espacio en el cual se puede aprovechar y se puede empezar a generar algo. Mencionabas que hay 9 personas que cumplieron con el requisito de las firmas, a lo menos de entregarlas, faltará que se validen. De esas, 2 son candidatos a diputados, por el 10 y por el 12, y 7 son municipios, 2 de Vallarta, 1 de Tomatlán, otro de Tuxpan, 1 de Guadalajara. Entonces te dice, otro de Tonalá, te dice que hay personas interesadas dentro de la zona metropolitana, personas interesadas fuera de la zona metropolitana, y que a lo mejor ese espacio micro que se habla puede ser una candidatura independiente.
habrá que verlo, habrá que valorar una vez que, primero que les otorguen el registro, después que logre llegar a la meta o la primer meta que sería tener el voto de la gente, y una vez con el voto empezaría el problema que bien menciona Francisco, es el proyecto, ¿no? O sea, ya llegaste, pero ¿qué es lo que te va a respaldar? Ahora tiene la opción de que está abierta la reelección, entonces aunque si hace una buena gestión, puede aspirar a una reelección dentro de su cargo, ¿no? Entonces, eso te puede plantear a alargar un poco más ese proyecto, pero sí coincido en que sería cuestión de analizar el proyecto que tiene y las bases que tiene, y no solamente de la candidatura independiente, también de los partidos. O sea, más allá de que si la figura tal o cual, hay que ver cuál es el proyecto que está detrás. Completamente. David. Y también podemos hacer mención un poco acerca de la fragilidad de este tipo de personalidades como se plantean. Pues aquí traigo un dato de Raúl Luna Tovar, no sé si han escuchado de él. Él fue el primer candidato independiente en el país que ganó una elección con el 43% de la votación en el municipio de General Enrique Estrada. Todos podrían decir, no, pues es una prueba de democracia. ¿En qué estado? Perdón. Municipio, pero el estado. En el municipio General Enrique Estrada, no traigo el dato del estado. Creo que es Zacatecas, donde fue el año pasado hubo elección. En el 2013. Sí, Zacatecas, porque el otro es en Nayarit. Sí, pero el otro fue el segundo, de hecho, también traigo el dato. El de Zacatecas, Raúl Luna, todos podrían decir, no, fue una muestra de que las candidaturas independientes sí funcionan, de que se puede llegar a lograr algo, de que se puede ganar. Más, sin embargo, después de que ganó este compañero, se dieron cuenta que él perteneció al Partido Acción Nacional. Se abrió la grieta a las viejas actitudes y viejas prácticas de la política añeja. Se abrió ese tipo de arma de doble filo, como bien lo mencionaba Francisco, para hacer prácticas viejas, antiguas del viejo régimen, ¿no? Entonces, también tenemos el dato de Hilario Ramírez, que es el de yo sí robé, pero robé poquito. Ya vimos lo que ocasionó ese candidato independiente también como tal. Perteneció a un partido político, no acata las reglas del partido político, se lanza como independiente, y ahí se ve claramente la desventaja que enfrentan. Estos compañeros ganaron porque ya conocían previamente los municipios, ya tenían una estructura formada, tenían conocimiento de las estructuras internas o de los distritos, o como le quieran llamar a la estructura electoral de los municipios, y pudieron movilizar a las personas, y ya eran personas reconocidas, no tuvieron que empezar desde abajo, y ha sido uno de los casos de éxito de esta figura. Entonces yo me pregunto, y ahí lanzo la pregunta para todos, ¿qué clase de competencia es esta si los únicos que pueden llegar a ganar son los que tienen las herramientas y los medios? Vamos a nuestro corte y de regreso respondemos esta pregunta. Susana, ya luego levanta la mano de regreso, Susana, porque nos vamos a nuestro corte. Candidaturas independientes, comuníquese con nosotros, 3030-5307. Esperamos su comunicación. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos de regreso en Estación Central hablando de las candidaturas independientes. En el bloque anterior preguntábamos si en esta primera etapa del proceso electoral las candidaturas independientes, esta figura, se había fortalecido o se había debilitado. Platicamos un poquito pues los claroscuros, ¿no?, de estas candidaturas independientes, ejemplos de candidatos independientes que han llegado a una alcaldía, por ejemplo, y bueno, pues lo que puede llegar a suceder, un panorama diferente con las candidaturas independientes. Recuerde que el próximo 7 de junio son las elecciones y de eso se trata, que los candidatos que logren el registro como candidato independiente, bueno, pues aparecerán en las boletas de elección. Eso significa, por lo pronto, para que usted identifique una candidatura independiente. Esperamos su comunicación, 3030-5307. La pregunta sería, con esta figura de candidatos independientes, con una propuesta, con evidentemente una asociación civil que lo respalde porque es uno de los requisitos, ¿pueden llegar a ser competitivos con los partidos políticos, o esta figura puede llegar a poner nerviosos a los partidos políticos o a candidatos dentro de los partidos políticos para poder ser más creativos, más cercanos, tomar a lo mejor ejemplos de candidaturas independientes con una plataforma bien definida, con una propuesta definida? Esperamos su comunicación, 3030-5307. Antes de irnos al corte, Susana Ochoa levantó la mano, así que por favor, Susana, no te quedes callada.
Pues nada, lo que me suena mucho lo que están diciendo, que esto es una pues completa farsa, que los candidatos independientes pueden ser un pretexto perfecto para gente que tiene mucho poder, conseguir las firmas, pagándole gente, como etcétera, ya hemos visto. Nosotros lo vimos en las calles, vimos gente que nos ofreció juntarnos las firmas, estructuras que vienen desde partidos hasta de dudosa procedencia. Nos tocó ver personas que no nos querían dar sus IFES porque tenían miedo de perder su aspiración a conseguir una despensa, varias veces nos pasó. Entonces por eso nosotros lo vemos como un logro, una batalla muy pequeña. Ahorita que hablaban de lo micro, realmente esto es una microescala, o sea, una diputación local es el núcleo más pequeño político al que uno puede aspirar. Es una batalla pequeña, pero muy significativa por lo que, pues, por cómo se logró, pues, o sea, sin dinero público, con mucha suma de voluntades. Ahora sí que nadie nos dijo cómo construirlo. Y cuando hablan de que pues también es una oportunidad para gente sin plataforma pueda aspirar a un puesto, es totalmente cierto. Nosotros pues sí tenemos una plataforma, Wikipolítica, llevamos 2 años trabajando, no es algo que no se nos ocurrió ayer. Fueron meses de deliberación de si sí íbamos a participar, porque pues también sabíamos que las instituciones estaban caducas, iba a ser un voto de confianza participar. Decidimos hacerlo. Con todo y pues que sabíamos cuáles eran los riesgos, y también decidir quién iba a ser esa persona también fue un proceso completamente democrático. Yo creo que no hay como generalizar así como las candidaturas independientes no sirven. Yo desde lo que yo viví, de lo que nosotros vivimos, pues creemos que es una oportunidad interesante. No somos la panacea, creo que somos súper conscientes de eso, pero vamos, pues por algo teníamos que empezar y pues hay que chambearle, y cada quien desde la forma que le parece correcta, pues. Gracias, Susana. Nos dice Diego Betanzos, que se comunica de Mesa Colorada. Él nos dice, los del movimiento Yo Soy 132 dicen que lograron que haya más candidatos independientes, pero no es verdad. Si los ciudadanos quisiéramos, lograríamos cosas más grandes. El 132 es solo una desconcentración más. Ojalá nos dijeras como en qué tipo de declaraciones el movimiento 132 ha dicho esto para poder no sé si por lo que dije yo, porque fue un logro de la ciudadanía, pero yo me refería a varios movimientos como Reforma Política ya, y no dije el 132. No sé si fue por eso. Bueno, Susana es invitada de la Mesa de Democratización de Medios Yo Soy 132. Si fue por esto, bueno, pues ya aclarado está, ¿no? Gracias, Susana. José López, de la Colonia Autocinema, nos dice, es muy triste la situación para candidatos independientes, les ponen muchas trabas. José Cruz Torres, de la Colonia El Retiro, ¿es cierto que los candidatos independientes solo sirven para dividir votos y quitarle votos a los partidos débiles? David y Francisco se ríen y dicen, sí, Susana. Pues sí, es algo que uno ve, dividen redes, y quitan votos. Sí, que vamos a diluir la opinión pública y que vamos a dividir el voto útil. Obviamente se refieren hacia el PRI, porque nosotros en este caso vamos por un distrito que es totalmente panista. Entonces obviamente el PRI pues va a querer quitarle votos al PAN. Pues a los partidos débiles, ¿en qué afecta a los partidos débiles pues la figura de candidaturas independientes? En muchas ocasiones la oposición se vale de un voto de la población indecisa, ¿no? Que dicen, pues va arriba en las encuestas el PRI, por ejemplo. Entonces dicen, pues voy a votar por los que no son el PRI porque el PRI pues ya nos tiene de la patada. Pero en este caso ahora todos los indecisos van a optar por opciones que están camuflajeadas con el sello de Ciudadanos, ¿no? Entonces lo único que va a afectar es a la oposición, porque los partidos en el poder van a seguir teniendo su voto duro. En este caso en Jalisco con el PRI, van a seguir movilizando cientos de miles de personas, siguen teniendo su estructura bien armada, y nomás la población indecisa, que es los que están en contra de ese sistema actual, van a estar diluyendo su voto en otras expresiones que al sumar o en el momento de la suma no van a hacer una gran diferencia en votos totalitarios. Pues va a ser muy interesante lo que suceda después del 7 de, ¿no? Sí, claro. Es algo pues inédito aquí en Jalisco, ¿no? Eso sí que no lo negamos y será interesante. ¿Querías opinar, Francisco o Susana? No. ¿No? No, adelante. Ok, bueno. Jorge Müller nos dice, felicito a los jóvenes que invitamos a la mesa, ya que no tienen pelos en la lengua, y que si algún día se lanzan como candidatos independientes, ¿qué creen? No vayan a cometer el error al meterse a un partido, ya que creemos políticos honrados y con valor. Pregunta Jorge Müller, ¿cuándo se van a acabar las campañas electorales? Bueno, pues todavía no empiezan, ¿no? Para empezar todavía no empiezan. Son 40 días. Son 40 días, empiezan la última semana de marzo, o por ahí del 30 de marzo. El 4 al 5 de abril. 3 de abril. Ajá, tenemos todo abril, son 40 días, luego viene un periodo de silencio. Y lo chistoso es que a los candidatos independientes nos pueden avisar, bueno,
no soy candidata independiente, pero nos pueden avisar un día antes si obtenemos el registro. O sea, así porque hay en el Código Electoral hay una ley que dice que ellos pueden cambiar lo que ellos quieran del Código Electoral. Entonces, son las letras chiquitas sin previo aviso. Pues. Y es lo que nos pasó con la entrega. Ah, bueno, okay. Sí están grandotas y sí lo especifican así, de que es facultad del instituto cambiar las fechas. Y te dan muy poco tiempo para impugnar ese tipo de cosas. O sea, cuando se anunció el Código Electoral, te daban como 4 días antes de que pudieras registrarte como aspirante para poder meter una impugnación para modificar ciertos códigos. Entonces, en 4 días, pues obviamente es como muy poco. A mí sí, me parece muy importante hacer una aclaración que alguna vez antes también ya habíamos hecho, respecto a que la satanización no son a los partidos. La estructura partidista como tal es una estructura básica para hacer política, a nivel micro, macro o como se le quiera ver. O sea, la bronca son los partidos que tenemos ahorita, pero no la figura partidista, el rehusarte a querer participar o formar parte en una estructura partidista no soluciona nada. Al contrario, eso tendría cierta validez en proyectos micro, pero cuando hablamos de un proyecto mucho más grande, pues la forma partidista es una forma muy viable de entrarle a la política. A lo que se le rehuyes a las formas actuales de hacer política y a la forma en cómo están concebidos los partidos políticos actualmente. Esa aclaración me parece muy importante. Y aquí precisamente respecto a las candidaturas independientes, que el punto sería hasta qué punto son partidos independientes o hasta qué punto son candidatos independientes, ¿no? Sería la gran pregunta, porque yo no puedo imaginarme cómo un sujeto puede tener un proyecto, sea estatal, nacional, municipal, pues sí. pero nos ha pasado en la historia, o sea, por más ridículo que parezca, lo hemos visto. Entonces no lo podemos obviar porque sí, así se ha dado, pues. Entonces, a mí me parece una cuestión muy importante respecto a las candidaturas independientes. Uno, entender que la política es un negocio, que la mayoría de los políticos actuales lo vislumbran como un negocio, que hay apoyos, no solamente lo que viene del erario público, sino apoyos privados que están inmiscuidos directamente para que se ganen candidaturas, para poder obtener prebendas políticas de parte de ellos, y querer no ver esto sería algo ridículo, querer participar en algo así pasando por alto, esto es ridículo. 2, la mercadotecnia política me parecería el problema central para una candidatura independiente. Cuando estamos hablando de un juego en el que hemos acostumbrado a la gente a que lo que importa es el eslogan, el candidato, la cantidad de veces que lo veas, la cantidad de spots, que si las tarjetas de Monex, que si las despensas, pues obviamente estamos hablando, lo que nos llevaría al tercer punto, a una falta total de educación política. Que esta falta total de educación política ni se resuelve con candidatos independientes, ni se resuelve con una pequeña reforma al sistema político electoral. Una realidad. Me llama la atención lo que comentaba Susana, y lo voy a ligar con la siguiente pregunta de si los candidatos independientes o las candidaturas independientes pueden ser competitivas. ¿Por qué? Porque nos decía Susana, en este ejercicio de recabar las firmas, se acercaron a este candidato independiente organizaciones, partidos políticos para invitarlo a recuperar firmas. ¿Esto cómo se toma? Es como, pues sí está haciendo una competencia ciertas figuras de candidaturas independientes. ¿Pueden llegar a ser competitivos los candidatos independientes? Pues yo creo que no, la verdad. No se les brinda las condiciones para ser competitivos. Pero empiezan maniatados. Para empezar la carrera de la contienda electoral empiezan maniatados. Llegas al instituto electoral y pone más trabas y yugos para tener sometida a la figura de candidato independiente. Entonces no creo que se les brinden condiciones para ser competitivos, por lo tanto no serán competitivos. Yo tampoco creo que nos hayan buscado porque nos hayan visto muy competitivos. Más bien teníamos como cierta credibilidad, algo que ellos no tienen. Y también creo que es porque nos están buscando porque pues obviamente a ellos les conviene quitarle voto, o sea, yo supongo, pues, o sea, no nos buscaron porque no sé, digo, habrá que ver, pues, pero y no pudiera llegar a ser competitivo un candidato independiente con una propuesta, con una base. Yo digo que sí, si no estaríamos trabajando y si no hubiéramos juntado las firmas y eso es lo que nosotros creemos y queremos comprobar porque, o sea, el decir que la gente está acostumbrada a que le den dinero, pues se ve que no han ido a tocar las puertas de las personas, o sea, la gente está... No, yo puedo hablar por experiencia propia, me he topado ahora que son las campañas políticas en colonias muy populares, colonias que sí viven pues en una condición social muy desamparada por parte de las autoridades, que ellos es tal su necesidad
es tanta su necesidad que venden su voto. Su única forma o una de las pocas formas que hacen valer la democracia de este país la venden por comer el día, porque no tienen ni para comer un día. Sí, real. Entonces, ahí viene el clientelismo y vienen las maneras de las que hablaba Francisco, de que las personas que tengan más capacidad monetaria pueden acceder o ser más competitivos en este tipo de figuras, tal cual está planteada en la ley. No digo que en general. Vamos a nuestro último corte. De regreso vamos con Omar, que la había... pero pues no había oportunidad, ¿no? De regreso vamos con Omar. Estamos hablando de candidaturas independientes. 3030-5307 es nuestro último bloque, así que regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5 de la tarde con 47 minutos, regresamos a Estación Central. Estamos hablando de las candidaturas independientes. Llegamos al último bloque, muchas gracias por sus llamadas. Nos dice Omar, le íbamos a dar la palabra a Omar, pero nos dice Omar, pues primero las llamadas y ahorita tope. Muchas gracias, Omar. Patricia González nos dice, en primer lugar se debe de pedir el currículum a cada uno de nuestros invitados. Eso en primer lugar. Bueno, Pati, muchas gracias por tus comentarios. Nuestros invitados de cada semana son invitados de diferentes asociaciones o de diferentes universidades, por ejemplo, de asociaciones civiles. Y bueno, pues la asociación civil define a quién enviar. Obviamente son asociaciones civiles que Estación Central, C7 Jalisco, ha invitado debido a la participación que tienen socialmente hablando, a la participación que tienen en universidades. En este caso son movimientos de jóvenes que pues no tienen un día o dos o un mes de haber nacido, sino que han tenido diferente tipo de acciones en una sociedad civil. Entonces, bueno, pues este hecho los hace también estar en esta mesa. Así que yo de entrada les agradezco que estén aquí con nosotros, jóvenes. Igual también exhortar a Patricia a que cheque las redes y cheque pues los antecedentes de las asociaciones de las que venimos a representar, ¿no? También se podría dar cuenta de un poco del trabajo que se ha hecho. Claro. Con todo respeto. Muchas gracias. Gracias, David. Nos dice, continúa Patricia diciendo, sobran partidos porque solo quieren, todo lo que quieren es dinero y tenemos un México muy lastimado y no es justo que los pobres seamos más pobres. Patricia, muchas gracias por tu comentario. María Elena Ramírez, en vez de tanta crítica y de hablar tanto, hay que pensar qué hay que hacer para cambiar. Ejemplo es el caso de Ayotzinapa, solo ha causado vandalismo en vez de cosas positivas. El comentario de María Elena Ramírez, ¿algún comentario que quieran hacer respecto a actuar? Sería interesante que le preguntara a los familiares y a la gente que está en las movilizaciones en Guerrero si tienen esa misma opinión cuando no tienen a su hijo ahí a un lado, ¿no? Bien, muchas gracias. Marina Galván de Providencia, por el PRI no volveremos a votar, nos dice, ya sabemos que roban y matan estudiantes. Muchas gracias, Marina. Daniel Núñez de Jardines de la Cruz, nos vamos a dar cuenta que con poquito dinero se puede ganar una candidatura y no con toneladas de dinero, y a ellos no les interesa gastar toneladas de dinero en medios de comunicación y no les importa hacer a México más pobre. Comentario de Daniel Núñez, muchas gracias. Diego Betanzo se comunica nuevamente y rectifica el comentario que había hecho acerca de que si el Movimiento 132 decía que gracias a ellos se habían generado más espacios, candidaturas independientes. La señorita de 132, bueno, Susana no viene del Movimiento Yo Soy 132, don Diego, es invitada del Movimiento Yo Soy 132, ella pertenece a Wikipolítica. Entonces, este punto lo podemos aclarar, ¿no? Nos dice, el comentario que hizo fue a que la sociedad hayamos logrado las candidaturas independientes. Al menos en mi forma de verlo, dice Diego, no fue la sociedad, sino el sistema de gobierno en el que participan también los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral para desviar la inconformidad de la sociedad con el sistema de partidos, del cual estamos cansados, y si verdaderamente participáramos la sociedad en general, las candidaturas independientes tendrían más equidad respecto a los partidos políticos. Saludos a la mesa y a una servidora. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Pues no, creo que es un poco de lo mismo que ya habíamos platicado. Eladio Chavarría, lo que dicen se parece mucho a las películas de los caciques y que deberían gastar su dinero en algo útil, no en mandar a Peña Nieto a Inglaterra, que son unos verdaderos caciques. Felicidades al programa. Muchas gracias, Eladio. Y Carmen Rosales pregunta, ¿por qué hay tantos partidos? Si hubiera solo dos, se dividirían menos los votos. Esto es una cosa del PRI que siempre sale con la victoria. Pues hay muchos partidos políticos, pues porque
Que eso es Se lo loco, puede, ¿no? ¿no? Se Tenemos puede. 10 partidos Se más puede. candidaturas independientes y de todas las cosas no Y el, mejoran. el sistema sí es como problema está no va por ahí. definido. Y a mí me parecería muy importante abordando a lo que platicábamos en la sección pasada. Y ahorita le das la palabra Sí, a Omar, perdón, porque... no, de hecho, si la quiere tomar primero, adelante. Bueno, yo creo que Bueno, la toma y después Sí, adelante, Francisco va a Omar, por favor. a lo que se viene manejando es esa falta de cultura política que tenemos, ¿no?, como sociedad, porque igual, ya sea en el partido, ya sea dentro del partido político, que reconocemos que es una estructura necesaria hasta cierto punto, una vez que se lanza la candidatura independiente, todos estamos de acuerdo en que él solo o ella sola pues no va a hacer nada, ocupa una estructura, y esa estructura de una y de otra manera es partido político, ¿no?, llámesele de alguna otra manera. Organización. Porque claro, tiene esa forma, ¿no? Lo que sí es como los juegos, los amarres, los tapadismos que se hacen entre los partidos, es de lo que estamos cansados, ¿no? Reconocemos de una o de otra manera que es necesaria una estructura, pero que también esta estructura está un tanto dañada. Y yo creo que sí se puede ver con algunas otras opciones. Checaba un candidato independiente fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, con un amigo que está cerca a este candidato, y me decía que hay hasta cierto punto posibilidades serias de ganar. ¿Por qué? Porque es un espacio micro, donde spots de televisión y de radio no tienen tanta injerencia, es más un municipio pequeño, donde el cual se conoce la trayectoria como funcionario, como persona que ha estado trabajando por el bien de la comunidad antes de pertenecer a un partido político, y eso le da como un plus. Y regresando un poquito a lo que ya comentaban sobre la pertenencia a tal o cual partido político, hay que reconocer que, digo, hasta la generación de nuestros padres, si querés hacer política, estaba solamente el partido. Así. Sí. O sea, era loco. Se empiezan a dar las disidencias y empiezan a salir, y el clásico reproche es, pero tú te formaste en el partido. Tú hiciste carrera antes en porque reconociendo era la única forma en la cual tú podías aspirar a una forma de hacer política, de decirlo de alguna manera. Claro. Las redes sociales, el internet nos está facilitando a nosotros empezar a hacer una carrera política, empezar a generar cultura política fuera de los partidos políticos, fuera de la estructura clásica y un tanto o un mucho desgastada. Entonces yo creo que eso sí se tiene que revalorar a las redes sociales, a que inclusive, le digo, la ciencia política como tal, como ciencia, tiene muy poco. La licenciatura dentro de la Universidad de Guadalajara tiene relativamente poco si se compara con otras licenciaturas muy añejas dentro de la formación de la universidad. Entonces creo que sí también hay que ver que se está dando caminar lento para ir a empezar a incrementar nuestra cultura política, y la cultura política va desde tener esa creatividad, que así lo manifestaba Raúl Sibeki en el seminario que tuvo en el CUCH. Hay que tener una creatividad para los movimientos. Entonces dice, no hay una receta, no hay una forma para decir esto es la panacea, bien lo reconocen. O sea, es una forma buena, mala, ya lo dirá el tiempo. ¿Qué tanto sirve? Pues podremos verlo hasta que tengan un puesto en el gobierno, y a partir de ese puesto se puede evaluar su gestión, ¿no? Claro. Si realmente funge con un contrapeso y si realmente aporta. Pero creo que un elemento importante es esa creatividad, y pues ahí se abren un montón de formas. Desde el sistema, fuera del sistema, se puede hacer una coyuntura que realmente marque o realmente genere una competitividad, ¿no? Muchas gracias, Omar. Yo creo que detallando un poquito el comentario de... David, brevemente, por favor. Adelante. Detallando un poquito el punto que mencionan, habría que ver en el momento que ganen y que estén en el puesto público. Yo creo que no es necesario, ¿no? Si vemos las prácticas monopólicas o duopólicas que ejercen los partidos políticos actualmente, nos damos cuenta de cuál va a ser el resultado. Los bloques que generan en los congresos, tanto en el Congreso Federal como en el Congreso local de aquí de Jalisco, son bloques partidarios. Cuando uno se convierte en una expresión unitaria o una expresión solitaria, lo único que va a hacer va a quedar su voto diluido entre las mayorías que están conformadas por los bloques partidistas. Oigan, que ya no hay idealistas, ¿o qué onda? Es lo que yo estaba pensando. Bueno, estoy muy sorprendida. No, en ese punto yo quisiera más abonar una cosa. Para cuando fue la elección creo que en la legislatura del 2003, creo, ajá, cuando el partido en aquel tiempo, Convergencia, solamente tenía un diputado y era plurinominal. Entonces lo pusieron digamos ahora sí como que en la comisión menos importante. Obviamente no era presidente ni nada. Curiosamente, esa comisión fue la que se encargó sobre la legislación de los casinos. Y los votos estaban divididos mitad y mitad. Y el voto de ese diputado plurinominal fue el voto de calidad.
Entonces, digo, la historia nos ha marcado que se puede dar, que se juega mucho y tal vez es mucho lo que se arriesga y poco lo que se puede ganar. Está escrito. No puedo decir que no, pero que puede haber datos donde te digan ese voto de ese diputado plurinominal único de su partido marcó la diferencia en algo tan importante como si se aprobaban o no los casinos. Creo que no fue... Y ahí no está el asunto cosa. de un partido. Pero okay, a mí sí me parece muy importante rescatar algo, ¿no? O sea, puede haber buenas intenciones, pero yo repito, aquí en la mesa lo platicábamos fuera del aire, organizaciones políticas sociales hay cientos, quizás hay miles por todo el país que están haciendo trabajo muy serio, real, y que a diferencia de muchas organizaciones y muchos grupos oportunistas que se pueden montar en este rollo de las elecciones, hacen trabajo de base, de masas. No les interesa realmente tener este protagonismo, no buscan las pantallas que una elección te puede brindar. Y me queda claro, por ejemplo, tenemos el caso de los macheteros de Atenco, que sin necesidad de diputados, ni de senadores, ni de nada, frenaron todo un proyecto como tal de un aeropuerto. Cuando la voluntad del pueblo se refleja en una organización política y esta es sólida, se puede llegar a resultados muy sólidos sin necesidad de buscar proyectores. A mí lo que sí me preocupa de esta cuestión, por ejemplo, es, perfecto, tenemos una candidatura independiente, pero es a partir de la candidatura independiente en la que formo mi proyecto político, genero mi base y hago mi trabajo social, o tendría que ser al revés. Porque hay organizaciones que desde hace décadas están haciendo ese trabajo sin los proyectores, haciendo trabajo muy serio y generando grandes cambios a nivel estatal, municipal y de otras formas, que otras nuevas formaciones que de repente llegan aquí, se aparecen y dicen, bueno, queremos hacer, cuando hay un camino ya muy largo recorrido, ¿no? Claro. Susana, ¿querías aportar brevemente, un minuto? Porque ya nos vamos. Pues no sé, siento que hay que recuperar muchas cosas que hemos perdido, como es el idealismo de pensar que podemos hacer las cosas diferentes y sin buscar un hueso. Creo que ese se ha perdido y creo que ahí sigue. O sea, habla muy mal de la gente que cree que esto no es posible. Yo creo que habla mal de ellos que de los que lo estamos haciendo. Y pues nada, yo creo que todas las opiniones son bienvenidas, sus críticas ayudan a construir mucho de lo que nosotros estamos haciendo, entonces pues muy contenta de haber estado aquí y participado con Gracias. ustedes. Pues les agradezco a todos haber venido. Gracias, Susana Ochoa. Gracias por haber venido. Gracias, Omar Mendoza, por acompañarnos. David Camacho, gracias por venir nuevamente a Estación Central. Gracias, Francisco Salas. Gracias también a usted. Mañana lo esperamos después de las 5 de la tarde. Continuamos con este tema, candidaturas independientes. Estarán con nosotros representantes de asociaciones civiles. Los esperamos. Continúen en la programación de C7 Jalisco. Gracias, buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.